Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia que cambió el mundo. Capítulo 1. El genio olvidado que descifró el cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona que realmente vio cómo funciona nuestro cerebro? No hablamos de mitos ni de teorías vagas. Hablamos de alguien que, con sus propios ojos y un microscopio rudimentario, fue capaz de ver lo invisible. Alguien que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que somos. Ese hombre fue Santiago Ramón y Cajal, un genio español, un visionario que, pese a nacer en un país que no valoraba la ciencia, logró descifrar el lenguaje oculto del sistema nervioso. No es exagerado decirlo. Antes de Ramón y Cajal, el cerebro era un misterio oscuro. Después de él, comenzó una nueva era. Y sin embargo, ¿por qué nadie te habló de él en el colegio? ¿Por qué su nombre no está grabado en la memoria colectiva como el de Einstein o Newton? Tal vez porque fue demasiado humilde. Tal vez porque fue español. O tal vez porque su historia es tan asombrosa que parece ficción. Pero no lo es. Él descubrió las neuronas. Las dibujó. Las entendió. Y lo más importante, nos enseñó que el cerebro no es una masa uniforme, sino una red compleja, viva, maravillosa. Fue él quien formuló la teoría de la neurona. Fue él quien vio que las células cerebrales no están todas conectadas como una maraña confusa, sino que se comunican entre sí como estrellas lanzando señales. Ramón y Cajal no solo revolucionó la neurociencia, cambió la forma en que entendemos el pensamiento, la memoria, la emoción, la vida misma. Hoy, más de 100 años después, sus descubrimientos siguen siendo la base de todo lo que sabemos sobre el cerebro. Y sin embargo, el mundo parece haberlo olvidado. Este audiolibro quiere reparar esa injusticia, porque Ramón y Cajal no fue solo un científico, fue un héroe del conocimiento, un hombre que iluminó el rincón más oscuro de la existencia humana, la mente. Y lo hizo solo, con papel, tinta y una voluntad que parecía imposible de quebrar. Prepárate para conocer al genio olvidado que descifró el cerebro humano. Capítulo 2. Una infancia rebelde que nadie podía domar. Ramón y Cajal no nació siendo un genio, nació siendo un niño imposible. Era inquieto, era desobediente, era lo que hoy llamaríamos hiperactivo. A los maestros no les gustaba, a su padre lo sacaba de quicio, y en la escuela no destacaba. Lo suspendían, lo castigaban, lo tachaban de vago y de insubordinado. Pero lo que nadie veía es que detrás de esa rebeldía había una mente en ebullición, una sed de curiosidad que no se conformaba con lo que le decían. Si algo no le interesaba, lo ignoraba. Pero si algo lo fascinaba, como el dibujo, la anatomía, la naturaleza, se obsesionaba hasta el extremo. Una vez, con solo 10 años, construyó un cañón casero con un tubo de hierro. Lo encendió en plena calle. Fue expulsado de varios colegios. Le encantaba pintar murales con carbón en las paredes. Su padre, médico, pensaba que era un caso perdido. Y aquí viene el giro. Aquel niño rebelde, aquel chico sin rumbo, acabó obsesionado con el microscopio que su padre le puso un día delante, casi por castigo. ¿Te imaginas ese momento? Un joven que solo parecía amar el caos de pronto descubre que puede ver un mundo oculto, un universo invisible. Se detiene, mira, y algo cambia para siempre. No fue un camino fácil, ni fue un alumno modelo. Pero esa energía salvaje, esa rebeldía indomable, fue justamente lo que lo llevó a desafiar a todo el sistema científico europeo, a cuestionar a sus maestros, a romper dogmas, a ver lo que nadie había visto. Porque a veces los genios no vienen con traje y corbata, vienen con cicatrices, manchas de tinta y una mirada que lo cuestiona todo. Santiago Ramón y Cajal no fue una excepción. Fue la prueba de que una infancia difícil, una mente indomable y una pasión sin límites pueden cambiar el destino de la humanidad. Y lo que viene a continuación es todavía más extraordinario. Capítulo 3. Cómo un pintor se convirtió en el mayor científico español. Cuando pensamos en un gran científico, solemos imaginar a alguien encerrado en un laboratorio, rodeado de fórmulas, con una mente matemática desde la infancia. Pero la historia de Ramón y Cajal rompe con todos los moldes. Antes de ser el padre de la neurociencia, antes de mirar por un microscopio, Ramón quería ser artista. Su pasión era el dibujo. Pasaba horas observando la luz, las sombras, los detalles minúsculos de la vida. Dibujaba lo que veía y lo que soñaba. Tenía un talento natural para captar formas complejas con precisión quirúrgica. Y esa obsesión visual no era una distracción de su destino científico. Era la clave. Porque más adelante, cuando se encontró con las misteriosas células del sistema nervioso, fue precisamente ese ojo de artista lo que le permitió ver lo que otros científicos no veían. Su padre, sin embargo, no apoyaba esa pasión.
Quería que su hijo fuera médico. Le decía que el arte era una pérdida de tiempo. Así que, obligado, Ramón abandonó los pinceles para estudiar medicina, pero nunca dejó de dibujar, y ese aparente desvío en su camino, esa renuncia forzada fue el primer paso hacia la historia. Porque cuando Ramón y Cajal miró por primera vez a través de un microscopio y vio el tejido cerebral teñido con las técnicas más nuevas, no vio manchas sin sentido, no vio confusión, vio belleza, vio orden, vio vida. Y la dibujó. Dibujo tras dibujo, célula tras célula, fue registrando con una precisión asombrosa las estructuras del sistema nervioso. Lo que otros pasaban por alto, él lo convertía en arte científico. Sus ilustraciones no solo eran estéticamente impresionantes, eran exactas, revolucionarias, reveladoras. En un mundo sin cámaras digitales, sin ordenadores, sin tecnología moderna, sus lápices captaron la primera imagen clara del funcionamiento del cerebro humano. Por eso, más que un médico, más que un científico, Ramón fue un artista del conocimiento, y fue esa fusión entre arte y ciencia, entre sensibilidad y rigor, la que lo llevó a convertirse en el mayor científico español de todos los tiempos. Un hombre que supo mirar el universo más complejo que existe, el que todos llevamos dentro de la cabeza. Capítulo 4. El hombre que vio las neuronas por primera vez. Antes de Ramón y Cajal, el cerebro era un misterio, una maraña indistinta, como una selva oscura y espesa donde nadie sabía qué era árbol, qué era raíz y qué era sombra. La ciencia creía que todo estaba conectado sin separación. Un solo tejido sin límites, una masa gelatinosa e incomprensible. Hasta que llegó él, con un microscopio, tinta y una técnica que aprendió de un científico italiano llamado Golgi, Ramón comenzó a teñir muestras del tejido nervioso con nitrato de plata. Pero lo que hizo con esa técnica fue algo que nadie antes había logrado. Observó, esperó, y entonces vio. Por primera vez en la historia alguien observaba con claridad lo que nadie había podido ver, las neuronas. Eran neuronas individuales, pequeñas, complejas, separadas unas de otras, como estrellas solitarias que se comunican a distancia, pero sin tocarse. Ramón vio sus cuerpos, sus ramificaciones, sus axones y dendritas. Vio su lenguaje silencioso, y entendió que cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción nacía ahí. ¿Te imaginas ese momento? Mirar por el microscopio y encontrar el alma del cerebro. Sentir que estás contemplando la arquitectura del pensamiento humano. Descubrir que eso que hasta entonces era invisible ahora tenía forma. Que el misterio estaba cediendo capa a capa a la verdad. Y mientras otros científicos seguían atrapados en viejas ideas, él propuso algo revolucionario, la teoría de la neurona. Dijo que el sistema nervioso no era una masa continua, sino una red de células individuales que se comunican entre sí. Una idea que hoy es la base de toda la neurociencia moderna. Lo increíble es que lo hizo en un laboratorio modesto, sin apoyo, sin becas extranjeras, sin reconocimiento. Solo, en silencio, con la misma disciplina que había aprendido en su niñez rebelde, con el mismo ojo de artista que nunca perdió. Gracias a Ramón y Cajal, hoy sabemos cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo sentimos. Sus dibujos siguen apareciendo en libros médicos más de 100 años después. Sus ideas siguen guiando a investigadores que estudian desde la memoria hasta las enfermedades neurológicas más complejas. Él no solo vio las neuronas, vio el futuro de la ciencia. Y nos abrió la puerta para explorar el lugar más misterioso del universo, el cerebro humano. Capítulo 5. Contra todo y contra todos. Así luchó por sus ideas. Ramón y Cajal no fue un científico protegido por instituciones. No tuvo padrinos poderosos. No estudió en París ni en Berlín. Nació en un país que daba la espalda a la ciencia. Y aún así lo logró. En su época, la comunidad científica europea tenía sus verdades inamovibles. El cerebro era una masa continua. Punto. Quien dijera lo contrario era un ingenuo o un loco. Cuando Cajal propuso que las neuronas eran células individuales, separadas y comunicadas por conexiones invisibles, la respuesta fue el desprecio. No tenía laboratorio oficial, ni personal, ni becas. Usaba sus ahorros para comprar reactivos. Fabricaba él mismo sus instrumentos. Su trabajo lo hacía en un pequeño cuarto, iluminado por velas con las manos manchadas de tinta y nitrato de plata. Y aún así cedía. Envió sus hallazgos a revistas científicas y nadie le respondía. Viajó a congresos internacionales y lo ignoraban. Era español, era joven y era incómodo, pero no se rindió. Sabía lo que había visto. Sabía que tenía razón. Y ahí está la grandeza de Ramón y Cajal, en su tenacidad,
No buscaba fama, no buscaba aprobación, buscaba verdad. Luchó con el alma de un guerrero y la precisión de un cirujano, contra la indiferencia, contra el esnobismo científico, contra el conformismo. Con los años sus ideas fueron ganando terreno, al principio con recelo, luego con asombro, hasta que finalmente el mundo se rindió ante la evidencia. Su teoría de la neurona fue aceptada y cambió para siempre la neurociencia. Pero lo más valiente no fue tener razón, fue defenderla cuando nadie más lo hacía. Cajal no solo luchó por sus ideas, luchó por el derecho de todo ser humano a pensar por sí mismo, a buscar, a descubrir, a crear. Y en esa lucha nos dejó un legado que va mucho más allá de la ciencia. Capítulo 6. La frase que cambiará tu vida. Escultor de tu propio cerebro. De todas las frases que pronunció Ramón y Cajal, hay una que se ha convertido en una revolución silenciosa. Una frase que no solo habla de ciencia, sino de destino, de poder personal, de libertad. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Piénsalo, no estás condenado a ser como eres. No eres prisionero de tu genética, ni de tu pasado, ni de tus errores. Tu cerebro no es una máquina rígida, ni una cárcel. Es arcilla, y tú eres el escultor. Cajal lo dijo antes de que existiera el término neuroplasticidad, antes de que la ciencia moderna demostrara que el cerebro cambia, aprende, se adapta, se transforma. Él ya lo sabía, lo intuía, lo veía, y lo gritó al mundo con esa frase. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? No importa si fuiste un mal estudiante, no importa si nadie creyó en ti, no importa si fallaste 1000 veces, puedes cambiar, puedes aprender, puedes reinventarte. Literalmente puedes esculpir nuevas conexiones, nuevos hábitos, nuevas formas de pensar. Tu cerebro no es una estructura fija, es una obra en construcción, y tú eres el artista. Cada pensamiento, cada acción, cada hábito es un cincel. Cada día tienes la oportunidad de moldearlo a tu favor o dejar que otros lo moldeen por ti. Ramón y Cajal no solo nos enseñó cómo funciona el cerebro, nos entregó una clave para vivir mejor, una filosofía, una declaración de guerra contra el conformismo. Eres escultor, tu mente es tu obra. ¿Qué estás creando con ella? Capítulo 7. Ramón y Cajal y el secreto de la mente humana. Cuando Ramón y Cajal miraba por su microscopio, no veía solo células. Veía un mapa, un código, un misterio vivo. Comprendió algo que pocos se atreven a entender, que el cerebro no es solo un órgano, es el espejo de la mente. Cada pensamiento que tienes, cada emoción, cada recuerdo, cada decisión, todo está codificado en una danza eléctrica de neuronas. Y él fue el primero en ver esa danza. Su descubrimiento no fue solo biológico, fue filosófico, espiritual. Abrió la puerta a la gran pregunta. ¿Qué es la mente? ¿Dónde nace el yo? ¿Cómo es posible que una red de células dé origen a la conciencia? Cajal no pretendía tener todas las respuestas, pero nos dio las herramientas para empezar a buscarlas. Nos mostró que la mente humana no es una nube mágica, sino el resultado de un orden complejo, de conexiones sutiles, de caminos invisibles que él comenzó a trazar. Y al hacerlo, nos acercó a nosotros mismos. Gracias a él, hoy podemos tratar enfermedades mentales, estudiar la memoria, entender el aprendizaje, prevenir el Alzheimer, explorar la conciencia. Todo lo que sabemos sobre la mente humana comenzó con un lápiz, una muestra tenida y la mirada de Ramón. Ese es su secreto, que al entender el cerebro, entendemos el alma, que al estudiar las neuronas, nos estudiamos a nosotros mismos, que al mirar hacia adentro empezamos a ver más claro hacia afuera. Ramón y Cajal no solo cambió la ciencia, cambió nuestra relación con nosotros mismos. Nos dio permiso para pensar, para cambiar, para soñar. Y ese legado es eterno. Capítulo 8. Fracasos, rechazos y la fórmula del éxito científico. Todo genio tiene una historia de fracasos, pero los de Ramón y Cajal fueron distintos. Dolieron más, porque no venían de errores científicos sino de una sociedad que no supo verlo. Desde el principio fue ignorado. Lo tachaban de excéntrico, de nacionalista provinciano, de joven ingenuo que no comprendía las reglas del juego científico internacional. Publicaba estudios brillantes en revistas locales que nadie leía. Enviaba cartas a académicos europeos que nunca contestaban. Sus ideas eran demasiado nuevas, demasiado incómodas, y venían de un país que a nadie en la élite científica tomaba en serio. Pero en lugar de rendirse, Cajal decidió algo radical, no depender de nadie. Si no lo escuchaban, gritaría más fuerte.
Si no lo entendían, explicaría mejor. Si no lo aceptaban, demostraría que tenía razón. Trabajaba hasta el amanecer. Pagaba el sueldo, sin fondos, sin reconocimiento, pero con una fe inquebrantable en lo que veía, en lo que descubría. Su fórmula no fue suerte ni talento solamente, fue obsesión con propósito, fue resistencia, fue disciplina. Cada rechazo era un empujón, cada fracaso una oportunidad. No buscaba agradar, no buscaba encajar, buscaba la verdad. Y ahí está su verdadera genialidad, en no necesitar el aplauso para seguir creando, porque el verdadero éxito científico no llega con premios ni titulares. Llega cuando, tras años de soledad, el mundo por fin abre los ojos y ve lo que tú ya veías desde el principio. Capítulo 9. Su filosofía estoica. Trabajo, ilusión y voluntad. En un mundo donde todos buscan atajos, Cajal creía en lo opuesto. Creía en el poder del trabajo duro, en la constancia, en la disciplina, pero no como castigo, sino como camino a la grandeza. Decía que el talento sin esfuerzo es humo, que la inteligencia sin perseverancia es solo vanidad, y que todo ser humano puede llegar lejos si tiene tres cosas: trabajo, ilusión y voluntad. La suya era una filosofía estoica, tallada a golpe de decepción, soledad y lucha. Para él, la adversidad era un maestro, el dolor una oportunidad, el fracaso una lección. No creía en la inspiración mágica. Creía en levantarse temprano, en estudiar hasta el cansancio, en seguir aunque nadie lo aplaudiera. Y eso lo convirtió no solo en un científico brillante, sino en un ejemplo de vida. Cajal no esperaba condiciones perfectas. Las creaba, no buscaba excusas, encontraba soluciones. En sus escritos insiste una y otra vez en lo mismo. Lo que te falta en talento lo puedes construir con voluntad. Lo que no entiendes hoy lo entenderás mañana si no te rindes. Esa es la fórmula secreta de los grandes. No rendirse, no rendirse, no rendirse. Porque la mente se moldea, el carácter se construye. El éxito no es un destino, sino un entrenamiento diario del alma. Y esa idea puede cambiarlo todo. Capítulo 10. Cajal y el Nobel. El día que España tocó la ciencia universal era 1906. La Real Academia Sueca anunciaba su veredicto. El premio Nobel de Fisiología o Medicina sería compartido por dos hombres que habían marcado una era: el italiano Camilo Golgi y el español Santiago Ramón y Cajal. Irónicamente, los premiaban por lo mismo, aunque creían en teorías opuestas. Golgi defendía la visión antigua, que el sistema nervioso era una red continua. Cajal sostenía que eran células individuales que se comunicaban. El mundo entero observaba esa tensión. Y Cajal, con elegancia y determinación, expuso la evidencia con dibujos y pruebas tan claras que no hubo vuelta atrás. La ciencia se puso de su lado. España, por un instante, tocó la cima del conocimiento humano. Un país empobrecido, atrasado, indiferente a la investigación, veía como uno de los suyos se sentaba entre los gigantes. Pero lo más emocionante no fue el premio, fue lo que Cajal representaba. No era solo un científico premiado, era un símbolo, el mensaje vivo de que sí se puede, que desde un rincón olvidado, con esfuerzo y visión, se puede cambiar el mundo. En su discurso en Estocolmo habló con humildad, sin grandilocuencias. Agradeció, sí, pero también lanzó una advertencia. La ciencia necesita libertad, apoyo y respeto. Si no, muere. Y tenía razón. A su regreso, España lo celebró y después lo olvidó. Pero su semilla ya estaba plantada. Hoy, cada estudio de neurociencia, cada avance en psicología, aprendizaje, inteligencia artificial, cada intento por comprender la mente nace de lo que él descubrió. Porque ese día, en 1906, no fue solo Cajal quien ganó, fue la ciencia, fue la humanidad. Y fue la historia, reconociendo por fin a quien se lo había ganado todo con trabajo, ilusión y voluntad. Capítulo 11. Lecciones de vida que todo joven debería escuchar. Ramón y Cajal no fue solo un científico brillante, fue también un pensador, un filósofo de la vida, un maestro sin aula que dejó lecciones que hoy deberían estar tatuadas en cada corazón joven. En sus memorias, en sus discursos, en sus cartas, hay más sabiduría práctica que en 1000 libros de autoayuda, porque Cajal no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia, desde la lucha, desde la herida. La primera gran lección que nos dejó fue esta: el talento sin disciplina no sirve de nada. Puedes tener potencial, pero si no lo trabajas, si no te esfuerzas, si no te levantas cuando no tienes ganas, el mundo no te espera. El talento es solo una chispa.
el trabajo diario, es lo que lo convierte en fuego. La segunda, no esperes a que te valoren para empezar a construir. Cajal fue ignorado durante años, ridiculizado, pero siguió. No hacía ciencia para ser aplaudido. La hacía porque amaba descubrir. Y esa es la clave. Haz lo que haces por pasión, no por reconocimiento. Si es valioso, el mundo lo sabrá tarde o temprano. Tercera lección. La voluntad es más fuerte que el destino. No importa de dónde vengas. No importa si nadie cree en ti. Si tú crees en ti, ya tienes una ventaja. La mayoría se rinde antes de empezar. Pero si resistes, si te levantas una vez más de lo que caes, estás construyendo carácter. Y el carácter, decía Cajal, es el verdadero secreto de la grandeza. Y tal vez la más importante de todas. Esculpe tu cerebro como un artista esculpe una estatua. No eres esclavo de tus impulsos, de tus errores, de tus miedos. Tienes el poder de cambiar, de mejorar, de pensar mejor, sentir mejor, vivir mejor. Cajal no dejó frases motivadoras vacías. Dejó ejemplos, dejó pruebas, dejó una vida entera demostrando que incluso cuando todo está en contra, uno puede crear una obra eterna. Y si él pudo, tú también puedes. Capítulo 12. ¿Qué nos diría hoy Ramón y Cajal sobre la sociedad moderna? Imagina por un momento que Ramón y Cajal caminara hoy entre nosotros, que mirara los teléfonos, las redes sociales, la velocidad absurda con la que vivimos. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría un hombre que dedicó su vida a mirar el interior del cerebro al ver cómo hoy dejamos que el exterior lo controle? Probablemente lo primero que nos diría sería esto: estáis distrayendo el mayor milagro del universo. Y tendría razón. Tenemos en nuestra cabeza el órgano más complejo conocido por la humanidad, capaz de crear arte, ciencia, amor, y de así lo estamos usando para hacer scroll infinito, para consumir sin pensar, para repetir opiniones ajenas sin analizarlas. Cajal nos recordaría que el cerebro se moldea con lo que le damos, que si lo alimentamos de ruido, será ruido lo que producirá, pero si le damos silencio, reflexión, estudio, creación, nos devuelve sabiduría. Diría que vivimos en una época de acceso a todo y profundidad en nada, que confundimos información con conocimiento, opinión con verdad, que corremos sin saber hacia dónde, que cambiamos de idea sin haberla entendido. Y no nos juzgaría. No era un hombre arrogante. Nos invitaría a frenar, a observar, creer, a pensar, a conectar con nosotros mismos. Nos recordaría que cada día estamos esculpiendo nuestra mente, nos demos cuenta o no, y que si no lo hacemos con intención, otros lo harán por nosotros. También hablaría de ciencia. Nos diría que no debemos idolatrarla, pero sí respetarla, que la duda es sana, pero la ignorancia voluntaria que es peligrosa, que un mundo que desprecia el pensamiento crítico está condenado a repetir los errores del pasado. Y sobre todo nos hablaría de ilusión, de propósito, de cómo vivir con una misión que no dependa del éxito inmediato, sino del impacto a largo plazo. Ramón y Cajal no pertenecía a su tiempo, pertenecía a todos los tiempos. Y hoy, más que nunca, necesitamos escucharlo, porque en un mundo saturado de voz de su silencio, su mirada al microscopio, su lápiz dibujando neuronas siguen gritando una verdad que hemos olvidado. La mente humana es el mayor tesoro, y cuidarla es el mayor acto de libertad. Capítulo 13. El legado que dejaste. Así vive hoy tu revolución científica. Ramón y Cajal ya no está. Su laboratorio está en silencio. Sus microscopios en vitrinas de museo. Sus dibujos en libros que pocos osean. Pero su legado sigue vivo, en cada estudio sobre el cerebro, en cada resonancia magnética, en cada célula madre que reprogramamos, en cada neurona artificial que diseñamos, en cada intento por comprender la mente humana. Todo comenzó con él. Él vio lo que nadie había visto, dijo lo que nadie se atrevía a decir, demostró lo que nadie pensó posible. Y hoy, más de un siglo después, sus ideas no solo no han sido superadas, han sido confirmadas, ampliadas, honradas. Gracias a Ramón y Cajal, hoy entendemos que el cerebro puede cambiar, que el pensamiento deja huella física, que lo que aprendemos se imprime en la materia misma de la mente. Fue el primero en hablar de plasticidad cerebral, en intuir que el alma no es algo esotérico, sino una consecuencia maravillosa de una arquitectura neuronal. Sus dibujos, hechos a mano, siguen apareciendo en congresos científicos de alto nivel. Sus frases son citadas en universidades de todo el mundo, y sus enseñanzas están más vivas que nunca en un tiempo que irónicamente apenas recuerda su nombre. Pero su revolución no se mide en likes, ni en trending topics, ni en titulares.
se mide en generaciones enteras de neurocientíficos que caminan sobre sus huellas. Se mide en el hecho de que tú, ahora mismo, escuchas esto y algo en tu mente se está despertando. Porque el legado de Ramón y Cajal no es solo científico, es humano. Nos enseñó que un solo individuo, con pasión y propósito, puede cambiar el rumbo del conocimiento universal. Ese es su legado, y ahora también es nuestro. Capítulo 14. La historia real de un hombre que pensó como un dios. Ramón y Cajal nació en un pueblo de Aragón, en una España atrasada, escéptica, ciega a la ciencia. Murió como uno de los hombres más importantes que ha dado la historia del conocimiento. Pero su vida no fue una línea recta, fue una batalla, contra la pobreza, contra la indiferencia, contra la ignorancia, contra el ego de otros científicos, contra sus propios límites. Y la ganó. Ganó sin hacer ruido, sin marketing, sin seguidores. Ganó con observación, con constancia, con rebeldía, con una mezcla perfecta de humildad y grandeza. Ganó con lápiz, microscopio y alma. Pensó como un dios, pero vivió como un hombre. No buscó fama, pero la merecía. No pidió reconocimiento, pero se lo ganó. No esperaba aplausos, pero dejó una ovación escrita en la historia. Hoy este audiolibro no es solo un homenaje, es una llamada a despertar nuestra curiosidad, nuestra voluntad, nuestra mente, a dejar de vivir en piloto automático, a esculpirnos, a pensar con profundidad, a crear con pasión, a mirar de verdad hacia dentro. Porque todos tenemos dentro algo de Cajal, un rebelde, un artista, un buscador de sentido, un escultor de nuestro propio cerebro. Y si este viaje te inspiró, si te removió por dentro, si te recordó de qué está hecha la grandeza, entonces haz algo simple, pero poderoso. Comparte este audiolibro. Envíalo a quien necesite recordarlo. Déjanos un comentario con lo que más te tocó. Suscríbete a nuestro canal si quieres más historias como esta. Activa la campanita, dale like y sobre todo no dejes que esta historia se pierda en el ruido. Ramón y Cajal encendió una antorcha. Ahora es tu turno de mantenerla viva. Gracias por escuchar, por sentir, por pensar. Nos vemos en el próximo viaje al alma humana,